Primer libro de los Reyes, capítulo 8. Esta es la segunda parte de este estudio. Dedicación del templo, así lo titulamos, y tiene que ver precisamente con el templo de Jerusalén, este templo que construyó Salomón. Recuerden que en nuestro estudio anterior estuvimos analizando los primeros versículos de este capítulo y entendimos la relevancia de todos estos aspectos simbólicos de la convocatoria que hizo Salomón para la dedicación del templo, considerando el acto del traslado del arca del pacto. Esto fue muy relevante, muy importante. Y esto aunado a la fecha en que tuvo verificativo esta fiesta, justo en la fecha prevista para la fiesta de los tabernáculos y la manifestación de Dios a través de la Shekinah, esta nube de humo que llenó el templo. Y de la misma manera en que ocurrió cuando Moisés erigió el tabernáculo en el desierto, fue exactamente lo mismo. Ahora, como acto solemne por parte de Salomón, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Salomón se arrodilló frente a toda la congregación de Israel para bendecir al pueblo. Y esto es hermoso, es muy importante. Recordando todas estas hermosas promesas que Dios había ya anunciado a su pueblo desde muchos años atrás, desde la antigüedad, y que el Señor cumpliría si el pueblo mantenía su fidelidad al Señor. Entonces, vamos a leer a partir del verso 15, porque estuvimos analizando los primeros versículos hasta el verso 14, y el verso 15 dice, y dijo Salomón, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Verso 17. David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel, pero el Señor dijo a David mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me ha sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho. Y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. En este discurso, Salomón primeramente le da la honra, el honor a Dios por su fidelidad en cuanto a lo que prometió a David y que esto se encuentra registrado precisamente en el capítulo 7, si ustedes recuerdan, del segundo libro de Samuel, capítulo 7 de este libro, vemos esta promesa que Dios hizo con David, es un pacto para que acerca de la dinastía eterna. Salomón recuerda el motivo por el que David tuvo este anhelo en su corazón, pero no construyó el templo, sino que lo construiría él precisamente, Salomón. Y se resalta la importancia de David más que la importancia de una ciudad donde tendría ubicación el templo. Otro aspecto importante pues tiene que ver con el hecho de que el templo constituye la casa de Dios, y este hecho tiene que ver no con el hecho de que el templo contenga a Dios, sino que el enfoque está en el hecho de que este templo
le pertenece al Señor. Ese es el enfoque específicamente. Salomón reconoció que el templo fue el cumplimiento del plan de Dios y no propiamente de David ni de él. Y una cosa es que David haya tenido esto en su corazón, pero el cumplimiento efectivo de este plan fue de Dios. Tanto David como Salomón solamente fueron instrumentos humanos en dicho propósito, pero la obra fue de Dios. Y en el contexto de todo este aspecto simbólico de la fecha en que se encontraban, pues Salomón recordó el Éxodo, precisamente la salida de Egipto, un acontecimiento que marcó el inicio de la dependencia total de Israel en el Señor. Justo uno de los aspectos más relevantes de la fiesta de los tabernáculos. Y dice el verso 22. Continuamos, ahí dice, luego se puso Salomón delante del altar del Señor en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Entonces, como vemos, Salomón no realizó el acto de la dedicación del templo desde el interior del templo. Y para esto hay una razón, por supuesto, de la ley, que tiene que ver con la ley, con las reglas establecidas, porque Salomón no era un sacerdote, así de que primeramente, esa es la razón por la que Salomón llevó a cabo este acto desde el exterior del templo. Y este acto de levantar las manos es algo que, si lo consideramos, pues con el tiempo, lamentablemente, los creyentes han perdido esta forma de expresión física de adoración y exaltación a Dios. Sin embargo, este acto de levantar las manos en realidad representa una expresión corporal explícita de rendición y de súplica a Dios en una actitud de humillación sincera ante su majestad. Salomón levantó las manos dirigiéndose a Dios, expresándole literalmente, no hay Dios como tú. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que tú y yo podamos hacer esto igual, de esta misma manera, con todo nuestro corazón. Una expresión que literalmente hace todo el sentido con un rey que arrodillado extiende sus manos en humillación al Creador de los cielos y la tierra. Dice el verso 28, el 24, verso 24. Dice que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora, pues, Señor Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Entonces Salomón alabó a Dios por su fidelidad y en el cumplimiento de sus promesas. Y ahora expresa una aclamación, hace una aclamación para que el Señor cumpla su promesa acerca de que no falte varón que se siente en el trono de Israel. Y es aquí donde la dimensión de esta promesa a la que hace referencia Salomón trasciende. Porque, como lo veremos más adelante, Salomón mismo, él mismo y su hijo, pues en su momento, llega un momento en que ellos, ambos, uno y otro, transgreden el pacto. Y en consecuencia, ellos mismos invalidaron este pacto. Sin embargo, aquí viene lo más importante, porque este recordatorio que hizo Salomón de esta promesa acerca de que no falte varón que se siente en el trono de Israel, de Dios, la hizo con David. Dios la hizo con David y
Fue una promesa que Dios cumpliría a pesar de las fallas de Salomón, ya que Dios prometió a David una dinastía eterna, una promesa que sería cumplida en Yeshua, a quien las escrituras identifican como el hijo de David conforme a la profecía. Vamos a citar un ejemplo de varios que tenemos en las escrituras. Mateo capítulo 21, ya como cumplimiento de la profecía, a partir del verso 4 vamos a leer este aspecto que efectivamente expone al Hijo de Dios, a Yeshua, como el Rey. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Yeshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iban detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Entonces aquí vemos el cumplimiento de esta profecía en el sentido de esto por lo que Salomón alaba a Dios acerca de que no falte varón en el trono de Israel. Por supuesto que sería cumplida nada más y nada menos que en Yeshua. Y continuamos con el verso 27. Dice, de ahí de primer libro de los Reyes, capítulo 8. Dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Es una pregunta. Si hay aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo que hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, el cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Esto es bien importante, esta oración, porque entonces ya estamos hablando de una oración que tiene todo el sentido de una intercesión. En esta importante oración están presentes estos dos elementos de una verdadera plegaria que se destacan, ¿sí? Es decir, la adoración, por un lado, y sobre todo la intercesión que Salomón hizo por el pueblo de Dios. Salomón sabía que lo más importante que Israel necesitaba era el perdón de Dios, precisamente, en todo momento. No solamente en el pasado lo necesitó, sino lo necesitaría siempre. Esta era la más grande respuesta a la oración que Israel podía esperar de parte de Dios. Y en los siguientes versículos vemos que la intercesión que hizo Salomón es mucho más expresiva. Fíjense bien, a partir del verso 31 lo que dice: si alguno pecare contra tu prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esto nos recuerda, por supuesto, la ley de los juramentos, de los votos que vemos ahí precisamente en la Torá. Y en este pasaje se confirma la importancia de los juramentos conforme a la ley de Moisés y, en su caso, la transgresión a esos juramentos, cuyo castigo, en este caso Salomón habló de que fuera Dios quien juzgara con justicia
en base al juramento hecho entre las personas. Salomón le pidió a Dios, que puede ver que lo que los hombres no pueden ver, ¿sí? Quien conoce lo escondido del corazón del hombre, que juzgara desde el cielo. Y estos juramentos precisamente hechos en el templo. Y esto es lo importante porque de acuerdo a la ley, estos juramentos tenían implicaciones espirituales muy importantes. Y he aquí la gran relevancia del templo en su momento y la presencia de Dios en el templo. ¿Por qué? Porque precisamente ocurrían cosas sobrenaturales. La justicia de Dios se manifestaba de forma sobrenatural. Algo que hoy en día simplemente cualquier persona que quiera hacer justicia y acude ante cualquier juez de la tierra, pues el juez simplemente va a juzgar en base a pruebas tangibles, pero Dios juzgaría en base a los corazones de los hombres, en base a los juramentos hechos delante de su altar. Imagínate qué hermoso y qué importante esto que ocurría, porque literalmente ocurría que Dios juzgaba en su casa. Dice el verso 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Salomón confirmó lo que pues en reiteradas ocasiones a través de la historia de Israel ocurrió. El pueblo pecaba contra Dios y se olvidaban de su ley. Entonces eran afligidos por los pueblos enemigos y derrotados en las batallas. Pero cuando el pueblo reconocía su pecado y se arrepentía de su pecado, entonces Dios siempre los perdonó. Así de que lo que Salomón está pidiendo al Señor es que jamás deje de perdonar a su pueblo. Dice el verso 35 en adelante, dice, si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añubio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos en esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que viven sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Salomón reconoce aquí en estas palabras que algunas plagas eran fácilmente vistas, pero otras plagas venían en el corazón del hombre. Muchos están maldecidos por la plaga que nadie más puede ver, porque esta plaga vive en su propio corazón. Salomón le pide a Dios que conteste a todos aquellos que han sido golpeados por dicha plaga en su corazón. ¿Cuándo? Pues cuando humildemente supliquen por perdón. Ahora bien, esto solamente ocurrió en el templo. Bueno, ocurrió en el templo, pero hoy ocurre en cualquier lugar. En cualquier lugar en donde tú te humilles delante de Dios.
Así es de que esto implica, por supuesto, el reconocimiento del pecado en el corazón de cada persona. Una acción que requiere de humillación para aceptar el mal que carcome como si fuera lepra en el corazón de las personas. Y que en un momento dado, esta persona arrepentida delante de Dios suplica perdón. Entonces el Señor perdona. Verso 41. Continuamos. Dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel. Aquí mucha atención, mucha atención. Todos nosotros, tú y yo, que no somos originarios del pueblo de Israel, estamos viendo que aquí Salomón oró por ti y por mí también. Esto es muy importante. Dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de su gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Esta oración que hizo Salomón tuvo un aspecto profético muy importante, porque efectivamente Salomón oró conforme a lo que había en el corazón de Dios. Sí, una vez más, esta oración fue conforme al corazón de Dios, que todo extranjero llegara a conocer a Dios y que ese templo que se estaba consagrando pues fuera considerado una casa de oración para todas las naciones de la tierra. ¡Qué hermoso! Y esto fue profético, por supuesto. Esta oración tiene que ver con un aspecto profético por parte de Salomón, pero aparte, posteriormente, el profeta Isaías confirmó esto, ¿sí? Que se cumpliría. Acompáñame en tu Biblia a la profecía de Isaías en el capítulo 56. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor, unos pasajes. Desde el versículo 1 dice: así dijo el Señor: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor, no hable diciendo: me apartará totalmente Dios de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor, Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué hermoso. Imagínate en ese momento al pueblo de Israel escuchando a Salomón orando por extranjeros. Esto, por supuesto, que fue profético y que en base a todas estas profecías, Yeshua fue el cumplimiento precisamente de toda esta profecía, cuando él mismo dijo: tengo otro rebaño,
el cual, al cual a él iré y los reuniré. Así es de que es justamente lo que ha hecho Yeshua a partir de su venida. Ha estado reuniéndonos a todos los extranjeros y haciéndonos parte de su pueblo. Dice el verso 44, continuamos: si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y oraren al Señor con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieren airados contra ellos, y estuvieres airado contra ellos, y los entregues delante del enemigo para que los cautive y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, tu oración y su súplica, y les harás justicia. Perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén, pues, atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. La bendición que pidió Salomón para cuando Israel fuera a la batalla siempre tuvo que haber sido cuando previamente Dios hubiese sido consultado. Es decir, que previamente hubiese sido Israel hubiese consultado a Dios acerca de si podía ir a la batalla o no. Porque lo hemos analizado anteriormente y en ocasiones Israel se equivocó en ir a la guerra sin consultar a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, les fue mal. ¿Por qué? Porque no siempre Dios autorizaba que Dios se fuera a la guerra. Una vez más, el aspecto profético en la oración de Salomón nos recuerda que cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, ustedes recuerdan, y es justo de lo que está hablando. Y ahí se manifestó Dios precisamente a través de su ungido. ¿A través de quién? De Ciro, el persa. Porque Dios lo llevó con mano fuerte para liberar al pueblo cautivo allá en Babilonia. Así es de que, una vez más, vemos que esta oración y la intercesión de Salomón, pues también tiene un aspecto profético muy, muy importante. Continuamos en el verso 54. Cuando acabó Salomón de hacer al Señor toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar del Señor con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Dios, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros el Señor nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje.
Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras que he orado delante del Señor estén cerca del Señor nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel. Cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con el Señor nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces Salomón terminó su oración y esta súplica a Dios y se puso en pie. Lo que aprendemos de esta oración tan importante que hizo Salomón es que él se basó justo en las promesas que desde la antigüedad Dios manifestó a su pueblo Israel de Moisés, y a través de Moisés. Y el principio, pues, de ello tiene que ver con el sentido de la coherencia. ¿Por qué? Porque la oración de Salomón en todo momento fue en el mismo sentido de las intenciones del corazón de Dios para con su pueblo. Es justo lo que hemos aprendido. Tú no puedes o no deberías orar en sentido opuesto, en sentido opuesto a lo que Dios ha expresado en su voluntad. Entonces, sí es bien importante que nosotros tengamos esto en cuenta, porque para que nuestras oraciones sean escuchadas, para que nuestras oraciones tengan una coherencia. Y lo que estamos viendo aquí en toda esta oración y súplica que hizo Salomón e intercesión, pues si ustedes se dieron cuenta, todo tiene sustento en la Torá y en las profecías. Y tan es así que vemos cómo es que proféticamente hablando, lo que Salomón oró, le pidió al Señor, se cumplió. Es una enseñanza bien importante para todos aquellos que ya entendimos la importancia que tiene la oración. Continuamos ahí en el verso 62. Dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante del Señor, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció al Señor, y 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. Aquel mismo día santificó el rey el medio el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa del Señor, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante del Señor era pequeño, y no cabían en él los holocaustos y las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entra en Hamad hasta el río de Egipto, delante del Señor nuestro Dios, por 7 días, y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Al octavo día despidió al pueblo, y ellos ellos bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que el Señor había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Fue tan la cantidad de sacrificios que consagraron, especialmente el área que fue lo que hizo Salomón, que consagró específicamente el área frente al templo para recibir todos estos sacrificios, de manera que ¿por qué? Porque fueron demasiados. Entonces fue un acto especial que hizo ahí Salomón, y por eso hablamos de una consagración especial para esta área especial enfrente del templo.
Y bueno, imagínense esta celebración, esta conmemoración de tabernáculos, nada más y nada menos. Una fiesta impresionante. Fue sin duda una ocasión de gran regocijo en el pueblo de Israel por 14 días, el doble de lo que establece la Torá para la fiesta. Y al octavo día, es decir, después del conteo de los siguientes 7 días, el pueblo se retiró a sus casas. El pueblo de Dios salió lleno de gozo y de mucha gratitud con todo lo que Dios había hecho con David y con Israel. La celebración se hizo con la más completa libertad, pero también dentro del orden debido, es decir, guardando los preceptos de la Torá para este aspecto, porque recordemos que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, el pueblo unido como una sola alma regresó a sus hogares bajo la bendición de su rey. El pueblo se gozó mucho de esto. Y bueno, por aproximadamente 500 años, el templo permaneció como un orgullo muy importante para el pueblo hebreo y como el verdadero centro de adoración a Dios. La historia conservará este recuerdo, por supuesto, permanente de la riqueza y la gloria de lo que fue el reino de Israel cuando Dios lo unió. Qué importante, ¿no? Qué importante y qué hermosa esta dedicación del templo.